Estamos encantados de presentar este podcast de ISS con Javier Beirán de invitado, que nos va a contar su historia, nos va a hablar de cosas muy interesantes. Y aquí estoy yo, Rodra, que trabajo en ESPN y también voy a estar con este podcast de ISS. Javi, ¿cómo estás? ¿Tenías Muy ganas o buenas. qué? Sí, tenía ganas de poder contar aquí un poquito de mi pasado, de la parte educativa, de la parte deportiva y de poder ayudar o influir en algunos de los que nos escuchen. Bueno, ahora estás además metido en la parte también periodística de todo esto del deporte, que estás también comentando básquet. ¿Cómo es la vida tras ser deportista de élite? El momento en el que ya no estás en el deporte de élite en la pista, en tu caso en el baloncesto, y ahora estás en otro plano. ¿Cómo llevaste también ese momento de pasar de un lado al otro? Bueno, pues es de los momentos más difíciles porque pasas un poco de ser la luz a ser la oscuridad en el sentido de desaparecer de los planos y el egocentrismo de cada deportista pues es grande, o el ego, perdona, y pues hay que dejarlo a un lado y volver a una vida más terrenal, ¿no? Entonces cuesta asumirlo, cuesta encontrar tu camino, cuesta encontrar tu sitio. Normalmente es difícil acabar y tener un trabajo ya que te encante o algo directo que te valga ya para muchos años, ¿no? Al final vas probando cosas, la gente se toma cierto tiempo de descanso, bueno, va un poco situándose también, por eso es muy importante como la preparación que has tenido antes para ese momento. Entonces, bueno, vas ahí viendo también, vas echando algunos nada del deporte, otros muchísimo, intentas encontrar otros deportes que te ayudan. Bueno, yo creo que cada uno tiene una forma de retirada diferente, todas son válidas, pero sí que vas dándote cuenta que todos echan de menos, o todos los que no lo han hecho en su carrera, pues cierta formación o cierta ayuda que le puede venir bien en el momento de retirar, ya sea para trabajar o para simplemente sentirse bien. ¿Tú recuerdas el día en el que dijiste me retiro? ¿Cómo fue? ¿Por Pues qué? no, porque casi no me he retirado. O sea, me costó decir el Bueno, momento de retirar, ¿no? Todavía sigo jugando algo de 3 contra 3. En mi casa digo que no me he retirado. Ella, mi mujer, por ejemplo, piensa que me retiré hace ya 4 años. Cada uno tiene su retirada en la cabeza diferente, ¿no? Hay algunos que sí, es clara. En un campo de baloncesto, digo mi último día, o de fútbol, te aplauden y te vas y se acabó, ¿no? Pero otros, pues a veces las lesiones, a veces el que no te quieran. En mi caso fue que no me quería ir ya a vivir fuera de España, o sea, de Madrid. Pensé en poder repetir lo que había hecho el año anterior, que era irme a mitad de curso, pero bueno, salieron oportunidades de trabajar en IESES, por ejemplo, en Movistar, en la tele, y pues decidí que era el momento, ¿no? Aunque pues todavía ayer le decía en broma, digo, joder, yo es que veo la tele y pienso que todavía puedo jugar, ¿no? Es verdad que siempre te ves bien, nunca ese es el problema del deportista, que cuesta mucho asumir que te ves mal. Entonces siempre piensas que puedes seguir, pero llega un momento que tienes que ver económicamente, familiarmente, mentalmente, si te compensa pues dejar muchas cosas atrás, que lo has hecho toda tu carrera, pero cada vez son más las cosas, ¿no? Si ya tienes familia, pues tienes a veces que dejarla a un lado o en otra ciudad, quiero decir. Económicamente, pues si dices, oye, pues por este dinero a lo mejor yo ya no me voy. Y vas sumando, sumando y cuesta ver pues exactamente cuál es el momento idóneo. qué interesante eso, ¿no? De los deportistas que seguís pensando siempre que no, que seguís bien. Y yo te quería preguntar también eh, si en algún momento de tu carrera, estando en la máxima élite, o sea, siendo campeón de un mundial de básquet, si eh, ibas tú preparándote mentalmente de qué hacer después. Si eso se piensa entre los deportistas de élite. Si lo habláis en el vestuario de, oye, pues yo tras esto me gustaría tal, o algunos que digan, joe, a mí me molaría, en vez de estar jugando al básquet, me gustaría trabajar de esto. O sea, no sé si hay conversaciones de vestuario de colegas entre los que competís a máximo nivel, si se habla de esto y del futuro después. Bueno, alguna vez vas viendo sobre todo dónde están otros, ¿no? Donde, pues ahora ves en fútbol y en baloncesto, oye, pues este se ha hecho entrenador, o sea, normalmente en lo que está ligado al deporte o donde lo sabes, ¿no? Porque hay muchos jugadores, hablo de fútbol y baloncesto, que son los deportes más grandes y que más conocemos, pero en todos los deportes que se van colocando en empresas, en sitios, en lo que sea, crean sus propias empresas, eh, un poco fuera del deporte y entonces desaparecen de un poco lo mediático, ¿no? Luego, de los que los recuerdas más, pues son los que se convierten en entrenadores, los que son directores deportivos, los que están en un club como en un consejo o bueno, parte de ese ecosistema.
Pero sí que a veces pues les vas viendo y vas hablando. Yo creo que nadie sabe, o prácticamente nadie sabe, excepto el que a lo mejor tiene muy claro que es entrenador, pero como el camino de entrenador es tan difícil, pues tampoco lo tiene claro, qué va a hacer en el futuro. Lo vas hablando al principio, yo creo que no, según vas cumpliendo años también, a veces según te vienen problemas, ya sea pues que de repente hay un verano o un momento en el que tienes menos ofertas o no tienes ofertas o viene una lesión, entonces te puedes llegar a plantear más, ¿no? Por eso el tener como un camino estructurado de cuál es tu plan, de cuál es tu idea de vida, ¿no? Entonces ir diciendo, oye, voy a aprovechar que tengo este tiempo en el que gano más dinero de lo normal, que tengo tiempo libre, aunque es verdad que el otro tiempo es muy exigente a nivel físico, ¿no? Y que hay que descansar, etcétera, pero hay más tiempo libre que pues que muchos otros trabajos, pues para poder formarme para cuando llegue el momento, ¿no? Nunca sabes cuándo es el momento. ¿Y cuánta gente hace eso? Con todo el tiempo libre que tenéis ahí. Pues Eh, poca, cada vez más, porque yo creo que cada vez hay más información, todavía falta mucha más, pero vas leyendo entrevistas de, oye, ojalá hubiera estudiado, creo que Messi decía el otro día, ojalá hubiera estudiado algo, creo que decía algo así, ¿no? Luego ves a algunos canteranos nuevos de equipos de fútbol, de baloncesto, pues que dicen, pues estoy estudiando y es la noticia, ¿no? Entonces yo creo que cada vez hay más inquietud, cada vez, pero sigue habiendo pues mucha gente que y lo casos coge que hayas muy tenido al tú, final. casos que hayas tenido de compañeros que decir, joder, por las tardes está estudiando tal o está empezando a meterse en, no sé, inversiones de tal o aprender de eso, Alguno ¿sabes? hay, ¿Alguno que recuerdes tú? alguno hay, por ejemplo, en baloncesto San Emeterio, Fernando San Emeterio, que ha estado en la selección muchísimos años, Baskonia, Sí, Valencia, sí. le gusta mucho bueno, invertir y el mundo financiero, y entonces siempre, o sea, yo le he ido al final, ¿no? De su carrera, probablemente al principio no tenía tanta inquietud, ya un poco más al final, también con más patrimonio, pues tema de inversiones, de cursos, de algún libro que ha leído y a lo mejor lo ha puesto en redes, ¿no? Creo que no había estudiado nada, pero yo siempre digo que no hace falta estudiar una carrera como tal, si al final tú tienes otras inquietudes y te formas ahora con autodidacta o con 1000 cursos, ¿no? El otro día empecé un curso de educación financiera y había, pues creo que había más de 10 futbolistas. Es verdad que muchos eran de un nivel, o sea, de una categoría, pues Qué bueno. intermedia, ¿no? Segunda, primera ref, pero bueno, es que esos generan dinero, esos pueden crecer y ir a primeras divisiones y luego si no, pues que es que en ese mundo también hay que saber gestionarlo, ¿no? Es un dinero normalmente mayor que el que ganan trabajando en cualquier empresa y está bien tener conocimientos a veces básicos de todo un poco de lo que te rodea, porque ese es un problema, ¿no? Que muchas veces los deportistas lo dejan en manos de todo, tanto nutrición, o sea, todos los servicios en manos de agentes que manejan muchos y bueno, dejas en mano el dinero, dejas en mano pues tu propio cuerpo, o sea, dejas como muchas cosas, ¿no? Y yo creo que saber de lo que te están hablando, por lo menos, no, nunca vas a ser mejor que un tío que se dedica a eso, pero saber un poquito dónde está el dinero, dónde te lo están colocando y tomar tú las decisiones, creo que es importante y que te puede quitar de bastantes problemas. ¿Eres campeón del mundo? ¿Se nota algún superpoder especial al ser eso? ¿O notaste que tu vida cambió de alguna manera? ¿Cómo lo viviste tú? Es una cosa que en la vida el porcentaje que lo consiguen es ridículo y tú eres uno de ellos. No sé si eso o te llegó a afectar de alguna manera o también decir, uff, me estoy volviendo un poco chulo, no sé. No, ¿Cómo lo...? no cambia mucho, sinceramente. O sea, vives cosas que en tu vida pensabas que ibas a vivir, recibimientos, emociones deportivas, pues difíciles de explicar y difíciles de vivir, porque, bueno, en clubs, aunque no están en equipos más grandes como el Madrid y el Barça, a lo mejor que están más acostumbrados a ganar títulos, ¿no? Pues he tenido la suerte que con el Canarias en Tenerife, pues ganamos la Intercontinental y título europeo también, y lo disfrutas pues muchísimo, pero no quita que es una isla de 1 millón de habitantes en una zona pues de Santa Cruz, La Laguna, pues yo qué sé, 200, 300, me da igual. Pero claro, es que en España era todo el país. O sea, recuerdo estar en China y jugar el viernes las semifinales contra Australia y recibir vídeos de hospitales, de colegios, de todos los sitios, ¿no? Porque cada uno éramos de un sitio, de, oye, mi primo que trabaja en el hospital, mira, han parado de tal y nos lo han enviado en un colegio. En los colegios mogollón, porque el partido fue a las 2, 2:30 y nos enviaron muchos vídeos de esos. Y claro, ese seguimiento pues se vive en fútbol y poco más, ¿no? Entonces, en otros deportes siempre lo dicen, es un poco los Juegos Olímpicos, ese escaparate que tienen ellos, porque ni los mundiales, por desgracia, en la mayoría de los deportes, pues tienen seguimiento, el baloncesto sí lo tiene, pero en los demás son los Juegos Olímpicos, ¿no? Y ver esa, pues todo el país volcado,
pues impresiona. Y los días posteriores, pues normalmente en Madrid no te reconoce nadie, ¿no? Pero después del torneo, pues tú ibas por Velázquez, por Serrano y te ponían más cara, aunque solo fuera temporal. Hombre, y lo altos que sois, hasta Bueno, tendrá que pero parar en ahí. la calle hay mucha gente alta ¿Eh? también. Ahí Pero te... bueno, sí, ahí ayuda. Y luego, pues recuerdo muchísimo el recibimiento en Colón, ir por la calle. Fuimos a ver a los Reyes y al presidente del gobierno y fuimos desde ahí hasta Colón en un autobús descapotable por Gran Vía, por Castellana. Y dices, joder, eso, pues es que eso no lo vives en los clubes de baloncesto, eso no se vive, ¿no? Ni ganando. Entonces, ese recibimiento en Colón, pues, aparte de todos mis amigos, toda mi familia, todo el mundo, pues no se te olvida, ¿no? Todo Colón lleno. A veces no lo piensas, pero cuando revives eso con fotos, con vídeos, contándolo, pues tiene un toque muy emotivo. ¿Y cuál es el recuerdo que se tiene en la cabeza? ¿Piensas en eso? ¿Y qué es lo que más se te quedó? A mí De... se me quedó el grupo, o sea, el torneo en sí, ¿no? El grupo que creamos, cómo lo pasamos, al no ser favoritos, cómo vas un poco como, pues más tranquilo quizás, y empiezas a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, o sea, ya piensas que puede venir tu familia porque lógicamente, pues no pensamos jugar a la final ni a semifinales y ya pues se acercan esas semifinales que encima ya nos daban la clasificación para los Juegos Olímpicos, porque había que quedar entre los 5 o 6 primeros, ya optas a medalla, porque de 4, 3 consiguen medalla y no piensas ni, o sea, en decir voy a ser primero, sino, joder, qué paso he dado consiguiendo esto, ¿no? Y empiezas a ver que pues esa repercusión, que, pues, que lo estamos disfrutando muchísimo, que el torneo es muy divertido, después de los partidos pues jugábamos a las cartas juntos, pasábamos un mogollón de tiempo, al final eran una concentración de 2 meses y medio, todo el día juntos, ¿no? Y ese tiene ese sacrificio personal de decir, oye, llevo 2 meses y medio fuera de mi casa, mi hija acaba de nacer y tenía 4 o 5 meses y me tenía que ir 2 meses y medio, que esas cosas no las piensas y que lógicamente dices, por ser campeón del mundo, pues lo sacrifico, pero no quita que es un esfuerzo en tu casa, de tu mujer o de tu familia, que es un esfuerzo tuyo de no estar y que lógicamente compensa, pero que eso no lo damos muchas veces, no nos damos muchas veces cuenta de todo lo que hay detrás. ¿Mantenéis el grupo de WhatsApp de aquel mundial? ¿Lo mantenéis y habláis ahí o habéis perdido ya bastante Pues lo relación? teníamos, yo creo que sigue, pero no se habla. Ya se hablaban un Ya es poco. como más individual el que hable. Sí. Tuvimos además un par de años la liga esta Big Wenger Ah, de qué jugar, buena. como que durante el verano les enganché, yo era el que más jugaba, les Qué enganché a que nos grande. metiéramos, nos metimos, hicimos un año jugando, pero luego ya algunos, pues como pasa siempre, algunos lo dejan, otros no, y tuvimos ahí como esa unión durante el siguiente año, aparte de haber ganado, lógicamente, pues de los pickers de jugar y tal, pero luego ya se desengancharon, creo que alguno ha seguido jugando, ahora también hay de baloncesto varias y también juegan, entonces bueno, se ha dispersado un poco, pero bueno, también yo veo a mi padre que tuvo la suerte de ganar en el 84 la medalla de plata en Los Ángeles, que bueno, han tenido muchos homenajes, se cumplió hace poco 40 años y tuvieron también varios reconocimientos y ahora creo que, no sé si después de eso, el otro día quedaron en Zaragoza, le digo, ¿por qué quedáis ahora? ¿Qué os dan? No sé qué, dice, no, hemos quedado que cada año nos vamos a ver una vez al año, ¿no? Viven entre Barcelona, Zaragoza, Madrid, más o menos, y que una vez al año se iban a ver. Al final, pues algunos son amigos, otros no, o sea, otros se llevan, pero no han compartido. Y es bonito que, joder, 42 años después, pues sigan quedando, sigan disfrutando. Todavía, gracias a Dios, pues ha fallecido el entrenador, ha fallecido Fernando Martín, que falleció hace mucho, y el resto, pues todavía tiene salud para seguir viéndose. Y, joder, son 42 años después de un logro que cambió mucho el baloncesto. Oye, tienes la oportunidad aquí, dilo ahí a la cámara, lanzar el mensaje a los miembros de esa selección a convocarles al menos una vez al año. Dilo ahí a cámara, propónselo. Sí, sí, no. Voy a proponer a las marcas, a las federaciones, a que nos inviten a la selección campeona del mundo para poder juntarnos, ¿no? Todavía es verdad que hay algunos jugando, entonces es Claro, diferente, ¿no? claro. Todavía, por ejemplo, los hermanos Hernán Gómez están jugando, Piero Riola está jugando, entonces quedan pocos, cada vez quedan menos, pero hay algunos jugando, entonces todo lo complica un poco más. Cuando ya te retiras tienes más tiempo y ya si encima te jubilas, pues ya ni te cuento, ¿no? Pero bueno, seguro que llegará al final. Es difícil ser campeón del mundo, costará, ojalá lo volvamos a conseguir. Se consiguió en 2006, se consiguió en 2019, pero cuesta mucho volver a repetir. Además, pues, cada vez hay más desarrollo en otros países también y hacen que sea todo más global y que haya más equipos involucrados y que también lo hacen pues más difícil. El último lo ganó Alemania, por ejemplo, que no era un país de baloncesto y consiguió ganar.
y eso hace que España, que además está en un proceso de cambio, pues pueda tardar y a veces ni con un equipo muy bueno ganas porque hay muchos factores en ese año en concreto y ese verano para poder ganar. Tu mejor, no sé si recuerdo, tu mejor momento en tu carrera como jugador de básquet. Pues a ver, lógicamente el Mundial del 2019, pero si tengo que decir con qué me quedo un poco es con mis años en Canarias, con los amigos que hice allí, con lo bien que me lo pasé. O sea, yo vivía muy, muy bien. O sea, disfrutaba muchísimo de todo, ¿no? Fueron 5 años en Gran Canaria, no, 5 años en Tenerife, 6 en Gran Canaria, y pues, de la satisfacción de jugar, ¿no? Yo me fui con 22 años a Canarias intentando consolidarme como un jugador, lo conseguí relativamente pronto y para mí consolidarme era pues que cada año tuviera esto mentalmente como una oferta de algún equipo, ¿no? Quiero decir que siempre te quisieran para poder quedarte en primera, que no fuera un Nice. jugador intermitente que debuta, juega un año, pero enseguida pues baja a segunda, tercera y por ahí se queda, ¿no? Sino que pues que fuera sólido de poder decir, oye, pues si no estoy aquí, 2 o 3 otros equipos querrían estar, o sea, querrían contar conmigo, ¿no? Y eso es más o menos lo que yo tenía en mi cabeza y lo que conseguí en todos esos años en la ACB. Entonces, pues los amigos que he dejado, que sigo hablando, y luego pues a veces coinciden equipos por edades, por las familias que encajan, sitios, yo creo que Canarias al final pues tiene el inconveniente de la distancia, etcétera, pero también hace que era un nicho más pequeño, ¿no? Quiero decir, aquí en Madrid cuando yo he jugado, pues cada uno tiene sus amigos, te viene gente más a menudo, entonces a veces cuesta más unir el grupo porque, oye, pues yo voy a mi casa, tengo mis Claro. amigos y quedo más con ellos porque yo estudio aquí, pero en cambio allí todos estamos solos prácticamente, ¿no? Solos con la familia que viaje, la novia, el que sea. Entonces quedas mucho más. Y al final todo eso se va notando, ¿no? Y cuando he hablado con compañeros que se han ido de Canarias, o sea, de Gran Canaria y de Tenerife, pues me han dicho que han echado un poco de menos eso, ¿no? Después de los partidos nosotros siempre íbamos prácticamente todos, o todo el que quería, pero siempre un grupo de 6 a 10 a comer juntos, a veces pasar la tarde del domingo, a cenar, que si carnaval, que si... O sea, todos juntos. Y eso se nota muchísimo y yo creo que es un inconveniente el estar tan lejos y estar en una isla para algunos, pues las comunicaciones, las familias, si te pasa algo, pues siempre estás un poco pendiente, pero a la vez hace que el grupo sea, pues esté más unido y se disfrute más. Vale. ¿Tu peor momento? Pues el peor, se te olvidan. Los peores, por lo menos a mí, se me olvidan casi todos. Es verdad que, o sea, digo los pequeños, ¿no? Oye, pues este año, no sé, no tenía confianza, no jugaba, el entrenador no me sacaba. Cosas así se te van olvidando. Pequeñas lesiones. Yo tuve una gran lesión en 2016, que fue la rodilla, y eso lógicamente no se te olvida. Y quizás sea el peor, pero a la vez, pues fue en el momento en el que más me di cuenta que yo podía hacer más de lo que estaba haciendo, ¿no? Quiero decir que mis niveles pues de esfuerzo, de sacrificio, de todos los valores un poco que yo tengo estaban aquí y después de lesionarme me di cuenta que yo podía un poquito más, ¿no? Porque pues el trabajar solo después de 15 años jugando un deporte colectivo, tener que estar un Muy año tú buena. solo entrenando, estar en el gimnasio tú solo, pues todos esos momentos son muy duros y si los superas, pues siempre se dice, ¿no? Siempre le escriben en las redes cuando uno se rompe, normalmente rodilla o Volverás más Aquiles. fuerte, es verdad, siempre ponen eso. No siempre es verdad, Claro. Yo el otro día lo porque hay hablaba mucha gente que se justo. lesiona y no Sí, vuelve mejor. es verdad, Pero todos lo bueno, es un ponen. poco una frase hecha, bueno, que la lees y lógicamente la necesitas, pero a mí lógicamente la lesión me afectó muchísimo porque es muy duro y yo estaba en un momento muy bueno, el equipo estaba en un momento muy bueno y o sea, eché de menos jugar y bueno, luego después las cosas pues me salían bien y estuve a punto de ir a la selección, no fui porque me rompí y luego volví, luego fui, o sea, a veces las cosas pasan por algo y a veces no, porque también hay que contar la realidad, que tengo compañeros pues que no han vuelto igual o algunos han tenido que retirar o han tenido que sufrir pues en vez de los 10, 11, 12 meses que normalmente se tarda en un cruzado, pues han tenido que ir a los 2 años y medio, a los 3, por 4 o 5 operaciones, ¿no? Entonces, no es todo tan bonito, siempre, lógicamente, la gente te intenta apoyar de volver más fuerte, volverás pronto, etcétera, y la realidad es que eso es un poco una frase hecha y que la realidad es que es largo, tedioso y que hay que echarle muchas horas para recuperar y para volver a estar bien. En comparación de un vestuario de baloncesto a otro de fútbol, esto en el Madrid, hablando con gente, te lo dicen que hay mucha diferencia entre los jugadores del Madrid de básquet a los de fútbol. Tú que estuviste en vestuarios de baloncesto del máximo nivel, ¿tú sí que dirías que hay muchas diferencias entre un vestuario de fútbol a uno de básquet? ¿Y cuáles dirías?
Tengo algunos amigos futbolistas, no está en ningún vestuario de fútbol, pero bueno, creo que la repercusión es muy importante, el dinero también, porque se mueve muchísimo más dinero en el fútbol y todas esas cosas afectan, ¿no? Afectan porque crea otros ecosistemas, otros mundos, ¿no? Toda la gente que rodea, la gente que tiene mucho dinero. O sea, yo compararía más el fútbol a la NBA más que al baloncesto aquí en España, ¿no? Y aunque la NBA creo que todavía gana más que aquí. Sí, sí. Pero bueno, ves ahí perfiles, ¿no? De gente que a veces tiene pues 8 o 10 personas ahí un poco a su cargo, pues a veces el gasto que tienen, pero claro, ganan mucho dinero y también hay que saber gestionarlo, no es fácil. O sea, siempre criticamos, ¿no? A veces desde fuera, oye, se ha comprado, yo qué sé, este coche. O sea, es un poco de... La gente de fuera lo ve desde la envidia muchas Ponle veces. cifras. ¿Cuánto gana un jugador de baloncesto de ACB medio y uno medio de fútbol en primera división? Fútbol lo sabrás tú mejor, no lo sé. Te diría que, no sé, 500.000 euros. En fútbol uno medio en primera división te puede ganar, yo creo que puede ser uno medio, 1 millón bruto al año. 1 millón en baloncesto no llega, o sea, sería 150.000 euros por ahí, Vale. creo, ¿eh? No lo sé. En primera división, la media puede ser por ahí. No lo sé, pero puede ser, claro, hay mucha diferencia, sobre En todo primera, o sea, en los acumulados en los años. fútbol debe ser eso, entre 500.000 y 1 millón, la media de jugadores, pues imagínate, equipos de mitad de tabla. Sí, sí, sí. Yo te diría que incluso ya es más, ¿eh? Porque en equipos como el Getafe, por ejemplo, que es un equipo de mitad de tabla ahora, es que ya tienes jugadores ganando bastante dinero. Bueno, es que han entrado muchos fondos, han entrado muchos patrocinadores, O sea, el fútbol ha crecido mucho, la mejora de las infraestructuras han ayudado mucho. Entonces, bueno, pero en ACB es genera eso, o sea, muchísimo. En baloncesto todavía cuesta el acuerdo de televisión. Acabo de hacer un trabajo sobre todo esto de los ingresos, etcétera. El de fútbol es una pasada, lógicamente, porque la repercusión es otra. Y en baloncesto, pues creo que acaba en firmar con DAZN, no sé si han sido 14 millones, algo así. O sea, nada comparado con lo que es el fútbol. Entonces, es otro ecosistema, es otro mundo, es otro deporte. No nos podemos quejar comparado a la repercusión de otros deportes, pero es otro mundo. Entonces, creo que es muy diferente. Entonces, en fútbol creo que lo difícil es pues gestionar pues a esos jugadores, ¿no? Que reciben tanta presión. Es que es una locura. Yo siempre pienso en las redes de estos chicos, de ahora, de los del Barça, ¿no? Bueno, o sea, de cualquiera, ¿no? Pero de Lamine, de no sé quién. Lógicamente se la lleva gente y la ayudarán, pero también lo verán ellos. Después de cada partido deben ser no sé cuántos miles y miles de notificaciones, buenas, malas, insultos, porque por desgracia hay mucho insulto, pero aunque solo, o sea, y sin querer las ves. O sea, no sé cuánto verán, sí, ¿no? sí. Pero recuerdo que, por ejemplo, en baloncesto, Rudy Fernández, creo, y Sergio Rodríguez, en una de sus últimas Final Four, como que, no sé si pusieron una publicación o lo dijeron, pusieron el móvil en off. O sea, empezaba un viernes, pues el jueves lo dejaron y lo recogían el lunes. ¿Por qué? Porque sin querer ves las cosas, ¿no? Sin querer ves, menudo paquete, has fallado esta, mete esta, o las cosas buenas, da igual, pero no ayuda a ver toda esa comunicación. A ti, de lo que de cosas que has recibido en redes, un insulto o algo así malo que te pusieran que recuerdes y uno también bueno decir, joder, este me quiere más que mi madre. Hay de todo. O sea, A ver, alguno que recuerdes. a ver, pues de hijo de tal, a mí, ¿Y por qué? A ver, ¿por qué un partido que acordándose tuviste de que mi no? madre mucho. Yo jugando en las dos islas, en baloncesto hay menos rivalidad, en fútbol hay mucha. Y a veces se metía alguno de fútbol porque se nota en el perfil o veía en los comentarios que hacía. Y bueno, pues a veces no entendían que pudiera. Porque además yo pasé 2 veces. Yo fui Gran Canaria, Tenerife, Tenerife, Gran Canaria. Joder. Entonces alguno pues se acordaba de tu madre, de tu familia y ya está. A veces te ríes. ¿Y tú eras de los que No, respondía no. o no? Mi padre siempre me ha dicho que no me meta. Ahora en la tele también. En la tele te dicen que si eres del Madrid, que si eres del Barça. Es verdad, ¿dónde te dicen más? ¿Dónde te dan más caña? ¿Ahora en la tele o...? En la tele más. En la tele más. En la tele bastante más. ¿Y qué te dicen? Pues te dicen que eres de un equipo, de otro, que se te nota y yo, pero si no soy de ninguno, si es que me da exactamente igual. Y a veces lees alguna tontería de, yo qué sé, ¿has dicho esto? Y digo, pues si le contesto ahora mismo con la foto de, yo qué sé, cuando era pequeño, con la camiseta de los Chicago Bulls, pues el tío se quedaría, pero dice mi padre, siempre dice, no te metas en nada. O sea, ¿tú en el bar discutirías con este señor? No, pues aquí tampoco, aquí es que no tiene foto, no tiene nombre, pero no sabes ni quién es que puede ser un tío que solo lo hace para fastidiar. O sea, si fuera alguien con una opinión crítica que sabes quién es, pues oye, encantado de discutir o sea, discutir, hablar, lo que sea, ¿no? Pero si no tienes ni idea, ¿para qué te metes, no? Y además consigue lo que quiere, que es la atención. O sea, la gente que está ahí necesita atención, muchas veces es envidia. Entonces, pues yo por suerte
es verdad que a veces, este año, por ejemplo, en la Euroliga ha hecho menos el Madrid y el Barça, pero en el año pasado y el anterior que hice la Liga Endesa, pues cuando haces Madrid y Barça, sobre todo, que son los que más espectadores tienen, pues siempre salía alguien diciéndote, pero lo bueno es que te lo digan los dos. Si te lo dicen los Claro, dos, ahí lo evidencia, claro. dicen, oye, pues ya está. Y jugando, pues eso, pues a veces por fallar, a veces, algunos de comida en broma, que no es broma y es un tema muy serio, mucho turco te escribe en los partidos cuando pierdes por las apuestas, es una locura. ¿Cómo fallas esa? No sé qué, no sé cuándo. O al equipo, al equipo, esos muchos, y si te metes en Y X sobre suele todo, ser turcos, siempre. casi todos turcos. Ostras, No qué sé bueno. si te encuentran ahí y ya está. Flipa. Y luego, pues eso, cuando me cambié de equipo alguno, pero lógicamente hay muchísimos, por lo menos en mi caso, además es que en Canales me han querido muchísimo, muchos positivos y algunos muy bonitos, porque a veces, pues hay, ya no es qué bueno eres, que bueno, pues a todo el mundo le gusta que se lo digan, sino a veces, pues cómo puedes influenciar a gente, ¿no? De, oye, pues mira, mi hijo, o sea, a mí me han enviado, pues desde que un examen de física pusieron un problema con un tiro mío. Me envió un Qué profesor o buena. yo qué sé, o a gente que, pues el baloncesto, yo tengo mi campus en verano, pues que el baloncesto le ha ayudado pues a abrirse, a cambiar de círculo porque estaba en un tema de bullying en el colegio muy tóxico y le ha ayudado a abrirse en otro ámbito, a coger confianza. Y hay gente que, bueno, a veces tienes más relación porque también empiezas a ver su nombre muchas veces y coges cierta relación, ¿no? Aunque no los conozcas. Bueno, pues joder, poder ayudar, te quedas más con todo lo bueno. Lo malo a veces lo enseñabas en plan riéndote, ¿no? Yo por lo menos. Los insultos y decías, es verdad que depende de donde te pille. Otra vez te dices, pero este idiota que hace insultándome, ¿no? Y te dan ganas de decirle, eso es normal tú. Pero es mejor respirar y decir, ala, no sabe, el pobre no tiene amigos y tiene que escribir por aquí. Y ya te digo, esto es en poca escala. Por eso digo, no me quiero imaginar en una escala grande o en partidos grandes de selección, etcétera, que es una locura. A mí también me insultan, ¿eh? Bastante ahí en los programas, que si soy del Madrid, los del Barça, que si Claro. tal. Luego si dices algo del Madrid también dicen, tú no sé qué. Pero bueno, el problema de leerlo es que te condicionen. Si te condicionan tu A forma mí de me hace ser. gracia, o sea, Claro, pero todo queda un poco ahí, ¿no? Entonces, mm, si te afecta algo, es un problema. O sea, si tú vas a hablar realmente de lo que opinas del partido del Madrid, del Barça, del Atleti, del baloncesto, del fútbol, de lo que sea, y estás condicionado por lo que han dicho otros que no saben ni quiénes son, es un problema. Si no te afecta, pues que digan lo que quieran, ¿no? ¿tú has estudiado carrera universitaria? ¿Qué Sí. has hecho? Yo estudié ADE en la Autónoma aquí de Madrid y luego cuando fiché en Tenerife estudié periodismo en la Universidad de La Laguna. O sea, hiciste AD aquí en la Autónoma eh, cuando estabas aquí jugando en... Jugaba aquí en el Estudiantes Vale, y un poco también en Gran Canaria tuve que vale. pues, venir de vez en cuando a los exámenes. Me pedí una beca para poder seguir SICUE, que es como Sí, qué bueno. sin dinero, es como la Sí, Seneca, es como... pero Eso sin es, dinero. Sene. Es solo un traslado de expediente para un año a Gran Canaria y luego pues escribiendo mucho a los profesores, porque ya mis amigos ya habían acabado, tardé un poquito más en acabar de lo normal y viniendo a exámenes, todavía no estaba el plan Bolonia, entonces no hacía falta tanta asistencia, pero aún así luego en Tenerife tuve el plan Bolonia y es verdad que si tú te esfuerzas, a veces pueden ser un poco, aparte de que yo tenía era Dan, deportista de alto nivel por el BOE, si tú te esfuerzas al final los profesores pueden pasar que el 85% de asistencia obligatoria puede ser un 80%, o sea, hay formas de poder trabajar porque se dan cuenta que muestras interés, que luego llegas al examen, lo haces bien, haces los trabajos. O sea, por eso siempre les animo a los chicos cuando estoy aquí en IESES muchas veces oye, hay que tener esa relación con los tutores. Hay alguno que te va a mandar a paseo, me ha pasado. Hay alguno que va a decir que no vales para nada porque no le interesa lo que haces o porque, hombre, si ya eres una estrella, vale, pero es que muchas veces yo lo decía en el colegio o al principio de la universidad, que nadie, o sea, que dices, estoy intentando llegar, estoy en un equipo profesional, pero, y luego pasa en otros deportes, pues que no tienen esa parte mediática y son deportes más difíciles, ¿no? Pero aún así, pues son profesionales, quieren ir a ganar a sus campeonatos y también necesitan a veces incluso más tiempo que otros deportes colectivos. Colegas que tú recuerdes del baloncesto que también hayan hecho carrera como tú, enumera, a ver cuántos te salen. Pues a ver, dices de parte educativa. Que mientras estuviesen jugando, estudiasen también. O sea, me olvidaré bastante. Yo animo a muchos y ahora cada vez hay más a la parte online. Lo están haciendo muchos. Hay universidades que empezaron pronto, ahora hay cada vez hay más para poder, pues eso, porque es difícil lo de asistir, da pereza, a veces vives lejos de la universidad. Entonces hay muchos acabando y además, pues eso, haces 3, 4 asignaturas
por curso o por trimestre, dependiendo, no tiene que ser un año, puedes hacer uno cada 2, entonces en vez de 4 tardas 8, pero claro, tu carrera suele ser de 15 a 20, entonces hay tiempo. Pues mira, Tomás Bellas, que era de mis mejores amigos, estudió, o sea, mis amigos con los que yo al final le jugaba más, Xavi Rey, pues al final han acabado sacándose la carrera, psicólogo, Tomás Bellas creo que estudió ADE, ¿quién más? Bueno, Nacho Lloveta estudió en ingeniería en Barcelona, ¿quién más? Bueno, ahora sé que Ferran Basas también estaba estudiando, no sé si ha acabado ya. Héctor Alderete, por ejemplo, que es un chico joven que ahora ficha en Tenerife, que vivía aquí al lado en Alcobendas, al lado de mi casa, jugué con él en estudiantes, pues está terminando, creo que psicología también en una online. Bueno, empieza a ver más y ahora me estaré olvidando, ¿eh? Pero bueno, cuesta. De la selección, por ejemplo, de De ese la mundial, selección del ahí, mundial que haya estudiado carrera, creo que Xavi Rabaseda ha terminado algo online, no sé si, sí, juraría que online. ¿vale? Y el resto diría que no. También es verdad que cuanto más alto, más difícil gestionar todo. Que esto un poco explica que normalmente tiene mucha más preparación académica los profesionales de baloncesto que los de fútbol. Porque en fútbol los casos, bueno, también creo que cada vez más, como tú decías, con todos los métodos online, y de hecho en grandes clubes a los chavales de cantera les obligan a estudiar algo mientras estén en el club. Sí, ahí a veces hay un tira y daca porque aparece uno muy bueno y claro, es que si eres muy bueno, a veces te llaman antes de cumplir los 18. Teóricamente tendrías que estar todas las mañanas en el colegio, ¿no? Siempre cuenta Casillas eso de que le sacaron de clase cuando Sí. la primera llamada para jugar en Europa, creo que era, o en la Liga. Pues es que, claro, tendrías que estar en el colegio. Entonces, es verdad que ya hay colegios online, pero yo creo que o sea, acabar el colegio tiene que ser un básico, sí o sí. O sea, la ESO y el bachillerato, o sea, si se te ha complicado mucho porque eres muy bueno, pues intentar hacerlo online, o sea, ir un poco más lento, pero creo que es básico para luego poder hacer algo, ¿no? O sea, todos tenemos cosas que nos gustan, todos tenemos cosas en las que creemos que podemos ser buenos, entonces, pues no sé, formarte en edición de vídeo, formarte en redes sociales, en hablar en público, en un idioma, depende en qué deporte seas, o sea, mira el tenis, mira la Fórmula 1, o sea, hay que hablar inglés, o sea, hay que hablar inglés y está muy bien el futuro y la IA, pero Alcaraz, por ejemplo, cada día está hablando en inglés, entonces eso tienes que, o sea, se aprende también viajando, porque ellos han viajado desde los 10 años, pero seguro que en algún momento ha tenido un profe, si no se le da bien a alguno y si no muchos, para poder hablar esos idiomas, ¿no? Inglés, francés, depende también a lo que te dediques y lo que hagas. ¿Y suele ser los idiomas lo más fácil que tienen para empezar a estudiar o tampoco? Así Bueno, algún caso de que no haya hecho carrera, pero que sepas que, oye, están aprendiendo inglés, francés, tal. pues mira, lo que te dije el otro día, el curso financiero que empecé, Sí, pues es un curso de 10 días, o sea, 10 sesiones de 2 horas, que al final son horas con gente de la industria, ¿no? Director de CaixaBank, de fondos de inversión, de no sé qué. Pues eso pues vas sumando, ¿no? He estado en cursos de hablar en público, de escritura, o sea, hay como muchos cursos, máster, grados, o sea, lo que quieras un poco, que hay en idiomas. ¿Qué pasa? Que muchas veces también lo vas practicando en el día a día. Juegas con gente de todos lados, el inglés en baloncesto se usa más, en fútbol es el español normalmente por toda esa parte latina, ¿no? Que viene menos que el inglés y el americano, pero es que en baloncesto, pues aparte de ser, yo creo que todavía más global, el core o lo principal es Estados Unidos. Entonces, el inglés es muy necesario y lo practicas mucho. Luego también depende de la relación, ¿no? Yo hablaba con todo el mundo y con mis compañeros, intentaba, entonces desde el principio, recuerdo en estudiantes, era a veces traductor y traductor de compañero, pero jugando, pero porque me salía a ayudarles. Y eso me ha hecho a veces ser más cercanos de esos jugadores y ahora sé mis amigos porque joder, siempre les he ayudado. Y ya decía, venga, a un restaurante o no sé qué, y siempre me decía, ¿estás ahí ayudando? O sea, estás como todo el día hablando. Y digo, pues es que si me piden dónde comer una pizza, dónde comer, pues les intentaba ayudar porque yo conocía la ciudad. el compañero más brillante académicamente que hayas tenido tú en tu trayectoria en el básquet. Pues creo que diría Nacho Llobet, que ha jugado en La Peña muchos años, Juan Andorra, y ahora está casi retirado, está trabajando, jugando en el Pala, que es un equipo de segunda fe, que es como tercera división, o sea, segunda, como primera ref de fútbol. Estudió ingeniería industrial, si no me equivoco, luego hizo también un máster a la vez. Bueno, es que al final, la ingeniería ya es otra cosa, es Pues sí. complicado. Pero siempre ha tenido inquietudes y siempre hemos hablado bueno, yo estudié también un MBA en la liga,
Él lo hizo allí en Barcelona, no me acuerdo de qué era, algo de gestión también. Siempre hemos estado hablando, cuando nos hemos llevado muy bien, aunque no hemos jugado juntos, como, oye, ¿por qué haces esto? O sea, como inquietudes, ¿no? De dónde te has metido, lógicamente, carreras diferentes, deportivas y académicas, pero luego sí, pues, oye, ¿por qué estás haciendo esto? En verano hablé en este paso que está haciendo ya de laboral deportivo. Bueno, al final ves que encajas más a veces, en ese mundo con gente parecida a ti. Y el más listo, el más espabilado, que digas, este tío es que... Espabilados hay muchos, ¿eh? A Todos, ver, pues uno todos que tenemos digas, que ser espabilados. que digas, buah, es que Si este no, era el más espabilado de todos. pues no lo sé, a ver, ahora pensaré. A ver, Ricky Rubio me parece muy, muy, muy inteligente y espabilado, en el buen sentido, ¿no? No sé, a veces que lo ves en el deporte, en las formas Eso, sí, de ahí ser, va yo. ¿no? Sí. Yo creo que eso Muy luego le bien. hacía a él también ser lo bueno y gran jugador que es él. Y para acabar esta, ¿qué notas sacabas tú en el cole? ¿Sacabas buenas notas? Sacaba buenas. ¿Cateabas? No, muy poco. ¿Has suspendido alguna vez? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Y en qué? ¿Qué era lo que decías? Buah, esto no puedo con esto. Pues mira, biología en el cole se me complicó. Además, la profesora fue una de las que siempre se me marcó, porque a mis padres y a mí nos dijo como, ¿para qué juega? Más o menos, en resumen, ¿no? Porque ya era en bachillerato, y lo que hizo es que pues tuviera que forzarme el triple y llegar a la selectividad y sacara una notaza. O sea, en el colegio fue como muy exigente, y luego la realidad es que en la selectividad pues me fue muy bien, la recuerdo. Y luego en la universidad se me complicaba todo lo que era más de números, no porque no se me dieran bien o tal, sino porque se dedicaba más tiempo y es más difícil pillarlo un día y estudiarlo y hacerlo. Entonces, econometrías, estadísticas, matemáticas financieras, pues al principio me costaba un poco más porque requiere más tiempo de estudio. Pero bueno, siempre saca bastante buenas notas, mis padres han estado muy encima, tengo que decir que tener a mis padres ha sido pues un pepito grillo diario, mi madre mucho, ella decía que hasta que no acaba la carrera ella no iba a dormir y me lo recordaba, y estaba en Gran Canaria jugando partidos y seguía diciendo, por favor, acaba la carrera ya, mamá, Bueno. te prometo que la voy a acabar. Pero claro, ya veía que se iba alargando todo, ¿no? Y bueno, yo creo que también como madre pues insistía, pero siempre es que para mí nunca ha sido una opción no estudiar, o sea, siempre ha estado en mi cabeza, entonces pues lo he vivido igual que compañeros con los que he trabajado, o sea, con los que he vivido y con los que he hecho pues colegio, pues que, oye, yo tenía ese complemento que era el baloncesto, y a partir de los 18, 19 empecé a ser profesional, pero antes pues era muchas horas, pero bueno, había otros que tocaban violín, otros que hacían otras cosas, y lo mío era el baloncesto, que tiene más nombre y que es más mediático, pero bueno, no me sentía diferente al resto. ¿Alguno de ellos, que los que tocaban violín o tal, llegó? Pues o sea, así del curso con los que he tratado, o sea, llegar como a ser estrella de algo, Sí, ¿no? digamos, tú conseguiste que con tu hobby, Hombre, con tu extraescolar, hacer de tu extraescolar tu trabajo y tu sueño también, ¿no? ¿De esos, alguno que llegase? creo que no. Es verdad que a nivel laboral hay gente muy crack, pero así con la Pero en el extraescolar, violín, o sea, claro, la del con la violín no llegó extraescolar a no. Hay violín, alguno ¿no? que, por ejemplo, hay un chico que estudió conmigo, que digo en mi curso, que ha sido guitarra de un grupo de música de ahora, Marlena, Ah, que sí. eran dos chicas. Ah, qué bueno. Pero bueno, a ese nivel que a veces van cambiando, más ahora creo que ya no están, la han echado o ha cambiado. Entonces, bueno, algunos así sí que hay, pero así que haya con su extraescolar llegado, pues creo que no. Sí. Seguro a lo mejor me olvido, éramos muchos en el cole, pero Muy bueno, bien. es Pues difícil. listo, que muy grande. Este ha sido Javi Beirán. En el podcast de ISS veremos quién será el próximo invitado.